Bendiciones, esto es Maná del Cielo Miseria. Hoy vamos a conocer una de las transformaciones más impactantes de toda la Biblia, la historia de Saulo de Tarso. Quédate y te pido que te suscribas a este canal y comentes. En el siglo I, cuando Roma dominaba el mundo conocido y Jerusalén ardía de fervor religioso, nació un hombre que cambiará la historia del cristianismo sin saberlo. Su nombre era Saulo de Tarso. No nació entre pescadores ni entre campesinos, sino en una ciudad influyente, culta y profundamente romana, pero su corazón sería moldeado por la ley de Moisés. Saulo nació en Tarso de Cilicia, una ciudad tan importante que los historiadores romanos la comparaban con Atenas. Pero aunque crecía rodeado de cultura griega y poder romano, su hogar era profundamente judío. Él mismo lo diría más tarde. Hechos 21:39 dice: yo soy judío, de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no insignificante. Saulo era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y algo aún más raro, ciudadano romano de nacimiento. Desde niño vivió entre dos mundos, romanos en sus documentos, israelita en su corazón. Desde pequeño, Saulo no solo aprendía la ley, sino que también la respiraba. Mientras otros niños jugaban, él memorizaba escrituras. Mientras otros dudaban, él obedecía. No era simplemente devoto, era ardiente. Él mismo escribió en Gálatas 1:14, en el judaísmo aventajaba a muchos, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. Ese fuego que él llevaba por dentro no lo haría pastor, no lo haría maestro, sino que lo haría un perseguidor de la iglesia de Cristo. En su juventud, Saulo fue enviado a Jerusalén, el corazón espiritual de Israel. Allí estudió bajo uno de los rabinos más respetados del mundo judío, Gamaliel. Él mismo lo dijo cuando escribió Hechos capítulo 22, versículo 3, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, conforme a la exactitud de la ley. Gamaliel le enseña moderación, sabiduría, prudencia. Pero Saulo aprendió conocimiento y desarrolló radicalidad. No quería solo obedecer a Dios, quería defender a Dios. Y aquí tenemos que ver algo muy importante, que cuando creemos que tenemos la razón, pero en realidad estamos lejos de Dios. Tal vez hoy, como Saulo, estás convencido de que estás haciendo lo correcto, pero en el fondo sabes que tu corazón se ha endurecido. No todo celo es santo, no toda pasión es dirección de Dios. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Saulo no era rebelde, era religioso, era apasionado y más que todo era disciplinado, pero estaba lejos del corazón de Dios. Y tal vez hoy tú no necesitas más fuerza, sino que necesitas es más rendición a Dios. No necesitas más argumentos, necesitas más obediencia. Porque cuando Dios quiere cambiar tu vida, no siempre comienza quitándote algo. A veces empieza confrontándote. Porque Dios simplemente no confronta para destruirnos, no confronta es para salvar. En Jerusalén comenzaba a crecer un movimiento inquietante. Judíos pobres, pescadores galileos, mujeres y esclavos proclamaban que un hombre crucificado, Jesús de Nazaret, había resucitado. Para Saulo esto no era solo un error doctrinal, era una blasfemia. Porque la ley decía en Deuteronomio 21:23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero Saulo se preguntaba cómo podía ser un Mesías alguien crucificado. Para Saulo este mensaje no venía de Dios, venía del engaño. Al acontecer esto, un hombre llamado Esteban, lleno de fe y poder, comenzó a predicar con autoridad. No defendía su vida, defendía la verdad. Fue arrastrado, llevado ante el Sanedrín, acusado falsamente. Y entonces levantó su voz y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Eso fue demasiado. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Pero Esteban no gritó, no maldijo, solo oró.
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y mientras moría, los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo tal vez no lanzó las piedras, pero aprobó su muerte. Hechos capítulo 7, versículo 58. Después de Esteban, Saulo se convirtió en el rostro de la persecución. Y es aquí donde hacemos un pequeño paréntesis. Aquí podemos darnos cuenta de algo muy importante, que por qué el Señor llamó a Saulo. Porque fue el Señor el que lo encontró. El Señor no solamente ve nuestro corazón, sino que también ve nuestras virtudes. Saulo tenía una virtud dominante, una pasión radical para honrar a Dios, aunque al inicio estaba muy mal dirigido. Saulo no era indiferente, no era tibio, no era superficial. La Biblia dice en Filipenses 3:6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Su problema no era una falta de fuego, era simplemente falta de revelación. Y cuando Cristo lo encontró, Dios no apagó ese celo, sino que lo redimió. Esa virtud es clave para su personalidad. Intenso, disciplinado, apasionado, totalmente entregado. Dios no busca apagar nuestro fuego, solamente busca encenderlo correctamente, con la virtud que tú y yo tenemos ante Él. Después de Esteban, Saulo se convirtió en el rostro de la persecución. Entraba casa por casa, arrastraba hombres y mujeres, los metió en prisión, y algunos murieron por la persecución de Saulo. Él mismo testificaba años después en Hechos 26:10 que dice: yo encarcelé a muchos de los santos, y cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto. No lo hacía por odio, lo hacía por fe. Creía que estaba sirviendo a Dios cuando en realidad perseguía a Dios. Saulo caminaba seguro, convencido, firmemente. Creía que defendía el nombre de Dios, pero sin saberlo estaba a punto de encontrarse con el Dios vivo, porque el mayor enemigo del Evangelio estaba a punto de convertirse en su mayor mensajero. El camino a Damasco atravesaba regiones áridas, senderos polvorientos y largas jornadas bajo el sol. Saulo no viajaba como un hombre inseguro, sino como un soldado de la fe, convencido de que cada paso era justicia. Sus compañeros lo seguían con respeto. Nadie imaginaba que ese viaje se convertiría en el punto de quiebre más radical de su vida. Alrededor del mediodía, cuando el sol ardía en lo alto del cielo, una luz más brillante que el mismo sol descendió de repente. No fue un reflejo, no fue un relámpago, fue una gloria que no pertenecía a la tierra. Saulo cayó al suelo, su cuerpo se desplomó, pero su espíritu quedó expuesto, y una voz atravesó el silencio del camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, confundido, respondió: ¿quién eres, Señor? La respuesta no vino como una explicación, sino como una revelación que quebró su historia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, todo lo que Saulo creía defender se derrumbó. El nombre que combatía era el nombre del mismo Dios que decía servir. El perseguidor descubrió que había estado luchando contra el cielo. Cuando se levantó, abrió los ojos, pero no veía absolutamente nada. La luz que lo había tocado no solo cegó su vista, sino que desnudó su alma. Sus compañeros lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. El hombre fuerte ahora caminaba débil. El juez ahora dependía de otros. Durante 3 días permaneció ciego. No comió, no bebió, solo oró, solo pensó, solo recordó cada arresto, cada rostro, cada grito, y ahora el nombre de Jesús resonando en su interior, como un eco imposible de silenciar. En esos mismos días, en otra casa de Damasco, vivía un discípulo llamado Ananías, un hombre sencillo, fiel, pero profundamente humano. Una noche el Señor le habló en visión, le dio una orden inesperada. Debía ir a la casa donde Saulo se hospedaba
imponerle las manos y orar por él. Ananías respondió con temor. Conocía el nombre de Saulo, conocía la reputación, sabía lo que Saulo había hecho en Jerusalén. Pero la voz le insistió: ve, porque instrumento escogido me es este. Contra todo instinto, Ananías obedeció. Caminó hasta aquella casa con el corazón acelerado. Entró al cuarto donde Saulo estaba sentado en oscuridad, y por primera vez desde su conversión, Saulo escuchó palabras que no lo acusaban, sino que lo restauraban. Sin embargo, su transformación no fue inmediata en el corazón de la comunidad. El enemigo ahora proclamaba al Cristo. Algunos se maravillaban, otros sospechaban y otros comenzaron a tramar su muerte. Saulo comprendió entonces que su llamado no era solo predicar, sino también morir a su reputación. Porque al final del día no necesitamos hacerlo perfectamente, ni ser perfectos para poder lograrlo. Porque Él no necesita gente perfecta, Él necesita gente dañada, gente rota, para que Él pueda hacer su obra en nosotros, como lo hizo con Pablo. Dios te bendiga.